Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Reflexionamos sobre el libro de Samuel, capítulo 25. Hoy, de una manera especial, queremos subrayar el versículo 40. El versículo 40 de este capítulo 25 nos dice: los servidores de David se presentaron a Abigail en Carmel y le dijeron: David nos ha mandado a verte para tomarte por esposa. Primero le mandó decir, ¿verdad? Y ahora son ya estos servidores que son enviados por David para llevarle a Abigail. Nos ha enviado entonces aquí, la hora jefe, lleva a David, que tu hanguaya de homo y en die, porque él te va a tomar por esposa. David nos ha mandado a verte para tomarte por esposa. Ella se puso de pie, se postró con el rostro en tierra y respondió: aquí está tu esclava dispuesta a lavar los pies de los servidores de mi señor. Abigail se levantó rápidamente y montó en un asno enseguida de 5 de sus siervos, con 5 de sus esclavas. Luego partió detrás de los enviados de David y él la tomó por esposa. David también se había casado con Ahinoam de Israel y tuvo a las dos por esposas. Saúl, por su parte, había dado a su hija Mical, la esposa de David, a Paltí, hijo de Laís, que era de Galim. Bueno, entonces aquí te hace un pequeño resumen del matrimonio de David con Abigail. Es interesante, antes de entrar un poco en todo lo que significa aquí la cuestión del matrimonio de David con Abigail. Ñamañamí allí cuamí, ¿verdad? O sea, todo lo que significa también esta organización, porque esta es una forma de organización en toda comunidad que existía en ese tiempo en Israel, ¿verdad? Como siempre, en todas partes existía. Ahora, cómo uno tiene que entenderlo, cómo uno tiene que verlo en el Antiguo Testamento, es también importante, ¿verdad? Porque es una institución que era muy respetada, sobre todo por la cuestión de la descendencia. Es una de las cosas más interesantes. La doctrina en el Antiguo Testamento. Eso tenemos que mirar un poco y entender.
se recogen numerosos datos bíblicos, encontramos en torno al matrimonio, tanto en relación al designio de Dios sobre el matrimonio, lo que es el matrimonio como tal, como en cuanto a las adulteraciones que ha sufrido también a lo largo de la historia de la humanidad. Es decir, como sacramento nosotros le llamamos dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento. Sacramentum quiere decir un signo visible, peñan de Yahesaina. Y aquí tiene que ser ese sacramentum siempre en relación con Dios. Y por lo tanto, si es un sacramentum de pareja, un signo visible, y si es en relación a Dios o con Dios de la pareja, quiere decir que en el esposo uno tiene que encontrar ese amor de Dios y en la esposa uno tiene que encontrar el amor de Dios. Así es sencillo, ¿verdad? Pero, vean, allí hay fundamentos. Y en la Biblia, como veremos un poco ahora, los fundamentos bíblicos del Antiguo Testamento nos presentan siempre desde este punto de vista. Por ejemplo, el matrimonio monogámico e indisoluble del Génesis. En el Génesis nosotros encontramos de esta manera. Si uno hace un poco de exégesis, capítulo 1, capítulo 2 del Génesis, se establece la doctrina originaria acerca de esta institución. Es la institucionalidad matrimonial. Del análisis de los textos bíblicos más primitivos se deduce que el matrimonio, según los planes de Dios, es monogámico e indisoluble. Ahora, la ruptura de la unidad que encontramos también, porque y más actualmente nosotros encontramos esa ruptura de la unidad. Y aquí entra muchas veces la cuestión de la poligamia. Muchas veces y muy pronto desde el capítulo 4 del Génesis ya se tienen noticias de la poligamia. Primero de modo moderado, pero ya abusivo en tiempo de los jueces y de los reyes. La poligamia fue decreciendo lentamente después del exilio. En tiempo de Jesús apenas ya se practicaba la poligamia dentro del Antiguo Testamento. Y evidentemente, cuando nos habla del exilio, ellos comienzan a mirar, a evaluar y a decir, de la yahape exilio. Allá ya puedo ahí las cosas. ¿Y en qué consistía ya puedo ahí las cosas? En que nos volvimos idólatras. Jamás la idólatras. Y quiere decir que nos dejamos influenciar por antivalores que venían de otras culturas. ¿Y por qué nos dejamos influenciar por antivalores de otras culturas? ¿Cómo entraron esos antivalores? Y ahí está. Porque comenzamos a introducir en medio de nuestro pueblo a pueblos extranjeros que nos han invadido la cabecita peña de Apetún o lo que sea con los valores o antivalores que traían. Y entre ellos está el hecho, ¿verdad?, de la idolatría, como la Biblia lo llama así. Todo lo que es antivalor y olvidarse de Dios, olvidarse de lo esencial del hombre, ellos le llaman idolatría. Vean con la idolatría, la Israel peruana. Y entonces ellos dicen, nosotros rompimos la unidad del pueblo y por eso nos fuimos al exilio. Porque ya no éramos una sola nación. Los romanos incluso en su filosofar, ellos decían, los emperadores utilizaban después eso, el dicho romano dice, divide e imperarás. O si quieres imperar, si quieres mandar, si vos querés dominar, tenés que dividir a la gente. Y eso es lo que muchas veces nosotros no llegamos a pensar. ¿En qué venía de todo? Ya digo la de pueblo, o la gente ya viene a votación, fuera, oye, dividir para la gente. Oye, dividir para. Bueno, y los más letraditos, ¿verdad? Hay luego personas así muy letraditas, que lo primero, en su forma, ¿verdad?, de dirigir toda una campaña política, de la polis, de la gente, del pueblo, de la sociedad, ¿qué es lo que hace? Y lo que quiere es dividir a la gente. Entonces, yo procuro tener mi grupo y procuro dividir a los otros, ¿entiendes? Porque la mío otro y para otra gente y por acá hay la contra.
Y eso es muy real también aquí en medio de nosotros, en nuestra sociedad, porque ya va se bañan de ya ni maneja. O sea que la Biblia es tan actual hace 2000 años, hace 3000 años, hace 1000 años y ahora. Y seguramente en el que pisa la año más va a ser tan actual para nuestra realidad. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. Madre buena, madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Fiel servidora, esclava de mi Señor, tu madre mía, madre de mi Salvador, la llena eres de gracia, qué gran honor, eres ejemplo de humildad, sacrificio y de amor, tú que llevaste todo en tu corazón, enséñame a amarle a Él sin limitación, sin condición, gracias por cargar mi oración, eres reina por siempre, canal de bendición. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Oye, fuiste escogida entre todas las mujeres, un ejemplo de vida. Bendita tú eres, la madre de mi padre, un amor insaciable, la más bella de todas, la más admirable. Y aunque muchos te critiquen y no te pongan importancia, tu amor es único y lo siento en abundancia. Tú dijiste que sí, sin importar la circunstancia, eres la rosa más bella, incomparable fragancia. Madre buena, Dios eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Tú eres la más hermosa, la madre de Dios, madre mi Señor, de mi Salvador. Por siempre te llevaré aquí en mi corazón, por siempre te recordaré que yo te amaré. Madre buena, Dios te eligió y tú eres la reina. Madre buena, por ti mi oración hacia el cielo llega. Madre buena, Dios eligió
Joan Sánchez. Río Squad, Gracias, María. La Revelación. Gracias, Madre. Te queremos, madrecita. Así comenzaba uno de los encuentros más especiales para el Papa Francisco, al son de la música de Albano. Por primera vez, Francisco se reunía en el Vaticano con unos 6.000 abuelos y nietos. El Papa les habló de cómo su abuela fue la persona que le transmitió la fe cuando era pequeño. Anch'io l'ho ricevuta da mia nonna, dalla quale per prima ho imparato a conoscere Gesù, che ci ama, che non ci lascia mai soli e che ci sprona a farci anche noi vicini gli uni agli altri e a non escludere mai nessuno. Io ricordo ancora oggi le prime preghiere che mi ha insegnato la nonna. El Papa también habló de la importancia de escuchar a los mayores y sus experiencias a lo largo de la vida, pues han tenido que presenciar muchas veces momentos duros y complicados. Gli anziani usano gli occhiali, quasi tutti, ma vedono lontano. Come mai? Vedono lontano. Perché hanno vissuto tanti anni e hanno tante cose da insegnare. Ad esempio, quanto è brutta la guerra. Io tanto tempo fa l'ho imparato proprio da mio nonno, che aveva vissuto il 14 al Piave, la prima guerra mondiale, e che con i suoi racconti mi ha fatto capire che la guerra è una cosa orribile. Al terminar la audiencia, abuelos y nietos le hicieron una sorpresa al Papa. Entre todos, eligieron este apodo para Francisco. Volevo farle una sorpresina, Santità. Siete pronti? Siamo pronti. Papa Francesco Abuelo del mundo. Le piace? Papa Francesco Abuelo del mundo. L'abuelo del mundo. Después el pontífice se acercó a saludar en su silla de ruedas a muchos de los abuelos y nietos presentes en este encuentro. Vuelve a tu calma, alma mía. Vuelve y descansa, corazón. Que el Señor te ha favorecido. El Señor tu canto escuchó. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Alzaré la copa de la salvación y le ofreceré mi alabanza. Cumpliré mis votos en presencia de su pueblo y en su misma casa. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia?
gracia. Todo es gracia. Todo es gracia. ¿Con qué pagaré todo el bien que me hizo? ¿Cómo responder tanto amor inmerecido? ¿Con qué pagaré si al fin de cuentas todo es gracia? Todo es gracia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Y estamos hablando ya que dice que David le manda a decir a Abigail, Yumi, Ave, Evitata, te gustaría ser mi esposa, Apei. Enseguida lo ya continúa en el versículo siguiente. Los servidores de David se presentaron a Abigail en Carmel y le dijeron, David nos ha mandado a verte para tomarte por esposa. Ojo, muy directo, muy. En el capítulo anterior, ¿verdad? En el versículo anterior, en el 39. Primero, David se entera que muere Nabal y exclama, bendito sea Dios que me ha defendido de mi causa contra la afrenta que he recibido de Nabal y ha preservado del mal a su servidor. Bueno, este es el primer gozo, alabanza hacia Dios. Me ha preservado todo aquello que era mi enemigo. Nabal significaba verdaderamente lo necio. Y esto hace que él diga, bueno, el Señor me ha defendido. Enseguida, el Señor hizo que la maldad de Nabal recayera sobre sí mismo. Todo lo que es en relación a Nabal queda ahí. Pero hay algo pendiente. Mala que David mismo después lo dice en el versículo 33. Él había dicho, bendita tú, Abigail, ahí está, porque hoy me has impedido derramar sangre y hacerme justicia por mí mismo. David Abigail. Esa mujer es inteligente, cuñallero, íbale formal, decidida. Pero sobre todo la inteligencia aquí nosotros podemos tomar en cuenta porque la inteligencia es la que nos hace discernir, saber lo que está bien y lo que está mal. En todas las cosas que hasta ahora Abigail tuvo que tomar después decisiones dentro de su libertad, hoy por ponerla ñacanya esa. Peña pitu uy oñe puno calcular o esa y peña pona peandi catuila yapo. Esto le sorprende a David, se nota. Le sorprende. Y por eso enseguida la hace buscar. Apenas se entera de esto. Nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento, estábamos hablando, así comenzamos un poco con el primer bloque, todo lo que significa el matrimonio en la Biblia. Encontramos un primer elemento que se acentúa con respecto a lo monogámico, principalmente desde el libro del Génesis. El Génesis contiene sobre el matrimonio dos narraciones que es preciso leer e interpretar, no en forma paralela, sino en planos superpuestos y por ello complementarios entre sí. Los pasajes que hay que leer de una manera
complementaria. El primer relato se inicia inmediatamente después de dar noticia del origen del mundo. Es, por lo tanto, una exposición sencilla, narrativa, sin hacer uso del lenguaje figurativo tan frecuente en los escritos bíblicos. Según la teoría de las redacciones, hasta hoy de uso común, que empieza a ser contestada, correspondería al texto sacerdotal. Es el texto que va del Génesis 1, del 26 al 28. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Es un poco para decir, esto es lo que Dios quiere. Y el segundo relato será el que encontramos en el capítulo 2, versículo 7, luego el versículo 18 y el versículo 21 al 25. Y esta es calificado por la doctrina Wellhausen como correspondiente a la tradición ya vista. Es una figura y refleja el colorido del lenguaje bíblico más primitivo en cuanto a la creación del hombre. Volvemos enseguida con más de Yarañé e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida familia de Televid. Aquí el Padre Jonathan desde la Florida. Continuamos pues con este itinerario, ¿no?, del Espíritu Santo. Ayer hablamos de la sabiduría que necesitamos. Hoy vamos a entrar en uno que es muy hermoso, el entendimiento. Ya pedimos sabiduría y a veces en la sabiduría hablamos mucho. Le pedimos a Dios. Yo les hablaba de cuándo fue la última vez, ¿no?, que abrimos la Sagrada Escritura, cuándo fue la última vez que meditamos la palabra de Dios. Pero entonces tú me puedes hacer una pregunta. Listo, Padre, ya abrí la Biblia, me salió esta lectura, no entiendo. ¿Qué hago? Pues aquí les vamos a pedir este siguiente don, el don del entendimiento. Ese don del entendimiento que nos ayuda a entender las cosas que Dios nos quiere decir. El entendimiento, como les decía yo, para poder entender la situación en la que tú estás. Pero muchas veces entender no de la manera humana, porque a veces cuando nosotros entendemos de la manera humana, la palabra lo dice, se nos mete la parte humana. Entonces empezamos los juicios, ¿por qué esto a mí? ¿Por qué esta situación? Y empieza un choque constante. Pero cuando pedimos entendimiento, el entendimiento que viene de Dios, para entender sus cosas. Ese entendimiento que se une a esa sabiduría para poder, como te decía, hablar con ese hijo. Esa situación difícil que estás pasando. Para poder entender, ¿no?, el momento de crisis que puedes estar llevando. O también, como les he dicho, para poder entender ese momento de gozo y de alegría que llevas en el corazón. El entendimiento es ese don que viene de Dios para poder entrar en su presencia con un corazón puro, sin juicios, siendo tú y yo. Porque a veces a nosotros nos cuesta, ¿no?, entrar en la voluntad de Dios. A veces a ti y a mí nos cuesta ver lo que Dios nos quiere regalar. Y el problema es que como somos personas racionales, si yo no entiendo, no existe. Si yo no entiendo, no lo acepto. ¿A usted no les ha pasado? Cuando uno está en una conversación, no entiendo. Probablemente en estos videos tú dices, no entiendo al cura lo que está diciendo. Probablemente cuando vamos a misa uno pone la manito así, no entiendo lo que me están queriendo decir. Entonces realmente en esos momentos de nuestra vida tenemos que pedirle al Espíritu Santo ese entendimiento para poder tener esa escucha atenta a lo que se me está diciendo. No lo que tú quieres escuchar. Porque a veces también nosotros en nuestra vida ponemos esas palabras y esos pensamientos y le pedimos a Dios o le ponemos a Dios aquello que yo quiera. ¿No les ha pasado?
Que a veces uno en la oración le pide al Señor algo y en la oración uno dice, sí, Señor, tú me lo vas a conceder porque así es. Pero no nos quedamos en silencio, no pedimos sabiduría, no pedimos entendimiento, entonces no podemos discernir lo que tenemos enfrente. Yo te invito, querido hermano, querida hermana que hoy nos escuchas, a que le pidas al Señor ese entendimiento para escuchar su palabra y para entender su palabra. Ese entendimiento que necesitamos para estar en silencio, para escuchar la voz de Dios. Esa voz que nos anima, esa voz que nos levanta, esa voz que nos dice, levántate, come y bebe, te falta mucho por caminar. Esa voz que nos dice, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Eso fue lo que pasó con los discípulos. Y déjenme devolverme un poquito. No sé si se acuerdan en los primeros capítulos que hablábamos de la situación de los discípulos de Maús. Los discípulos de Maús que tuvieron miedo. Los discípulos de Maús que se vieron solos, que tenían sus ideales en Jesús, pero les matan a Jesús. Y Jesús llega a su encuentro. Y cuando Jesús llega a su encuentro y empieza a hablarles de las Escrituras, ellos empiezan a entender. Pero ¿cuándo llegó el momento en que ellos entendieron todo? Cuando Jesucristo partió el pan. Por eso la Eucaristía es tan importante. Porque es ahí, en la fracción del pan, donde entendemos todo el misterio de nuestra vida. Es en la fracción del pan donde tú y yo entendemos el porqué de la misión que llevamos y el porqué muchas veces el sufrimiento que tenemos. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos santifique y que nos conceda la gracia de poder entender la voluntad de Dios. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e, con una espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñande Yara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y hoy queremos felicitar a todos los maestros, día del maestro 30 de abril. Entonces, ñañemón barete miña, ñembo ese cuera, a ñande agradecido miana y gente de cuera, ñema. O cobra iramo yepe, hay muchos que están con esta linda vocación de la educación. Ojalá que algún día sean los mejor considerados, porque la educación pues tendría que ser, a pesar que aquí en nuestra nación naña entender y vea que la educación tiene que ser lo esencial y lo fundamental para que el pueblo pueda crecer, en todo sentido, en su dignidad como hijos de Dios, en su dignidad en cuanto al aspecto social de nuestra organización. Esa es la anmetebe, la andicatu y la ña entender, lleva que la educación es lo primero y lo esencial, la educación. Así que profesores, ánimos, maestros, ánimos, sigan luchando, sigan empeñándose y muchas gracias por lo que ustedes dan a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Y ojalá que también tuviesen más posibilidades ustedes de formarse mejor también para ofrecer tantas cosas lindas como están ofreciendo a nuestras familias. Hoy la palabra de Dios viene a nuestro encuentro a través de los Hechos de los Apóstoles, capítulos 14, 19, 28. Algunos judíos de Antioquía y de Iconio vinieron a Listra y lograron convencer a la multitud. Entonces apedrearon a Pablo y creyéndolo medio muerto, lo arrastraron fuera de la ciudad. Pero él se levantó y rodeado de sus discípulos regresó a la ciudad. Al día siguiente partió con Bernabé rumbo a Derbe. Después de haber evangelizado esta ciudad y haber hecho numerosos discípulos, volvieron a Listra y a Iconio y a Antioquía de Pisidia. Confortaron a sus discípulos y los exhortaron a perseverar en la fe, recordándoles que es necesario pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad establecieron presbíteros y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en el que habían creído. Y así continúa esta historia. Justamente coincidí por allá lleva la ñande educador cuerandi, ñande maestro cuerandi.
Porque justamente el papel de Pablo, de Bernabé, que van pasando por las ciudades, dice, fueron estableciendo presbíteros. Nosotros podemos decir, cada uno de nuestros educadores fueron transmitiendo, ¿qué cosa? El conocimiento, el saber, los valores, la honestidad, el amor, todo lo que significa el crecimiento de la persona. En un sentido espiritual desde la palabra de Dios, miremos un poco qué importante que es esta función, desde un sentido social, desde un sentido también religioso, la función y el trabajo que están haciendo nuestros educadores. Papá, mamá son los primeros educadores. Luego están los que nos ayudan a adquirir conocimientos. Y así entonces, queridos amigos, podamos crecer en la dignidad de los hijos de Dios. Pidamos una vez más, pidamos una bendición especial para todos nuestros maestros en su día. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y felicidades. Queridos amigos, seguimos con Yarañe en Antiguo Testamento. Estábamos mirando un poco hacia algunos elementos interesantes que tenemos dentro de la narración bíblica con respecto a lo que ahora viene a continuación. Lo que el autor sagrado nos quiere enseñar ciertamente aquí no es tanto sobre el matrimonio como estábamos viendo nosotros, algunos elementos de eso quedan entre paréntesis, sino que siempre miramos más bien las actitudes. ¿Qué es lo que le llama la atención a David? Upea la ñandeña mañana, upea la yaesana. ¿Por qué? Porque justamente David manda decir a Abigail que quería tomarla por esposa. Ese ya es al final en el versículo 39. Abigail enseguida hoy. O manoremos hoy la imena, ella enseguida y te quiero tomar como esposa. Incluso cuando se habían despedido allá en el versículo 35, David le había dicho, sube a tu casa en paz. He escuchado tu demanda y la tendré en cuenta. Quiere decir que en este diálogo David oye esa cuadra, en esa cuñaba, en la cuña yeroco, inteligente formal, hoy puro cuá lleva, peña punto, ahí cuá las cosas, con mucha simpatía porque dice que era hermosa también, esa era la descripción ya en el versículo inicial del capítulo 25 y por lo tanto hay dos elementos que juegan a favor de Abigail. A Opeato ya le llama mucho también la atención, como corazón perere, imagina David, y le hace decir que quería tomarla por esposa. Entonces los servidores, ya en el versículo 40, enseguida y los servidores de David, se presentaron a Abigail en Carmel y le dijeron, David nos ha mandado a verte para tomarte por esposa. David nos ha mandado a verte porque quiere que te llevemos, ¿verdad? Para tomarte por esposa. Le dijo, en día porque hoy votan de repetir en vire con Aisha. Y lo más lindo es también en el versículo 41, como continúa, porque dice que ella se puso de pie, se postró con el rostro en tierra y respondió, aquí está tu esclava. Después, estoy dispuesta, dice, a lavar los pies de los servidores de mi Señor. Quiere decir que aquí hay una respuesta positiva de parte de Abigail. Entonces, no popuyeteo, o pijama, o llama, aumeneco, peoñe monguetao, hemos oído a Vindi o pijama, y en el diálogo nos damos cuenta cómo ella después,
con mucha confianza, llega a decirle nada más y nada menos que a David, corrigiéndole de ciertas cosas que si hacía, él se estaría equivocando y él pagaría muy caro. Entonces aquí entra, por una parte, la inteligencia. Oye, esa pago guña, va de balón y ponada, va de balón y vaya. O corregida, la pean de ella, pon donde mandó a poner que han a ver. Pende pues tú en la conciencia, eso te va a remorder. Porque opean y ponen a inhalar ella posea. Y así le va explicando. Porque en Dere y Cuana es como decir, explicarle un contexto histórico en el que está viviendo él y sobre todo el contexto histórico con quienes él se está metiendo, que es Nabal. Por eso que en un momento le va a decir, ¿y sabes qué? Nabal no vale la pena. Nabal no vale la pena, no te va a ayudar en nada. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Todavía no se tenían noticias sobre la suerte de la armada comandada por don Juan de Austria, hermano del rey Felipe II de España, que pretendía detener a los otomanos, cuyo comandante, Ali Pachá, había amenazado con llegar hasta Roma al mando de 100.000 hombres y convertir las iglesias de la ciudad eterna en caballerizas. El Papa Pío V estaba preocupado con razón y por eso oraba constantemente en las calles acompañado de miles de romanos. Eran ya casi las 5 de la tarde de ese 7 de octubre de 1571 y de pronto el Papa, por un impulso misterioso, se asomó por la ventana, se quedó ensimismado mirando las nubes y alborozado les dijo a los cardenales que lo acompañaban: demos gracias a Dios por la victoria que ha concedido a los ejércitos cristianos. En efecto, a miles de kilómetros de distancia, mientras tenía esa visión, sus huestes aplastaban a los turcos en la batalla de Lepanto, en la que precisamente Miguel de Cervantes Saavedra perdió un brazo. Antonio Miguel Ghislieri, nacido en Bosco, Italia, el 17 de enero de 1504, creció en la campiña de su ciudad natal, pastoreando las ovejas de su padre, y en el silencio de esas praderas afinó el oído para escuchar la voz de Dios, al que se entregó sin condiciones y por medio de la oración, la alabanza y la meditación constantes. Convencido de su vocación, ingresó a la orden de los dominicos a los 14 años. Y muy pronto se destacó por su devoción, obediencia y liderazgo natural que sin pretensiones ejercía sobre sus compañeros. En 1528 recibió la ordenación sacerdotal en Génova y además de enseñar filosofía y teología, fue maestro de los novicios y prior de varios conventos. La fogosa defensa teológicamente impecable que hacía de la fe para combatir la doctrina protestante que poco a poco se desparramaba por toda Europa, llamó la atención de Pablo IV, que lo nombró defensor de la fe y obispo de la diócesis de Sutri y Nepi. Pues la labor de él fue fecunda, no se dejó esperar. Esa labor episcopal fue premiada por el mismo Papa al imponerle el capelo cardenalicio en 1557. Tras la muerte de su mentor, permaneció a la sombra porque tuvo diferencias con el siguiente Papa Pío IV, que lo alejó de Roma, a la que volvió cuando falleció este pontífice y dado su prestigio y fama de austeridad, fue elegido sucesor de San Pedro el 7 de enero
del 1566 y adoptó el nombre de Pío V. Una vez instalado en el solio pontificio, Pío V conservó su hábito blanco de dominico. Desde entonces los papas usan sotana blanca, es por eso justamente. Y se dio a la tarea de aplicar las reformas decretadas por el Concilio de Trento, finalizado 3 años antes. Prohibió tajantemente a los prelados, a los priores, a los abades, a los sacerdotes, que se alejaran de sus sedes sin permiso superior, porque muchos llegaban, iban y atendían la misa y salían y se iban para sus casas o para sus fincas. Pero imagínense ustedes que por la dispersión litúrgica en aquella época, dispersión litúrgica de la misa, cambiaba de región a región. Entonces introdujo el misal romano universal que unificó los ritos de la Eucaristía en todo Occidente, lo sincronizó con un nuevo breviario, el romano, y así logró uniformar todas las plegarias de los oficios. A continuación promulgó el Catecismo Romano, que entre otras cosas fue la guía teológica de los católicos hasta la publicación en 1999 del nuevo Catecismo de Juan Pablo II. Afirmó férreamente la autoridad papal sobre todos los reyes europeos, excepto sobre Isabel I de Inglaterra, a la que no pudo someter, y por eso la excomulgó en 1570. Se enfrentó con denuedo a los turcos, quienes después de su derrota en Lepanto, desistieron de invadir Europa, pues extenuado por el ayuno, la penitencia y su gigantesca labor reformadora, San Pío V murió a los 68 años, en 1572, y fue canonizado por Clemente XI en 1712. Por eso hoy, 30 de abril, día de su festividad, pidámosle a San Pío V que nos ayude a reformar nuestras vidas y nuestras conciencias para ponerlas al servicio de Dios. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan,
Queridos amigos, seguimos con Yandi Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos en esta última partecita, el último bloque. Vamos encerrando esta idea muy interesante, el matrimonio de David con Abigail. Luego David mandó decir a Abigail que quería tomarla por esposa. Los servidores de David se presentaron a Abigail en Carmel y le dijeron: David nos ha mandado a verte para tomarte por esposa. Ella se puso de pie, se postró con el rostro en tierra y respondió: aquí está tu esclava, dispuesta a lavar los pies de los servidores de mi señor. Abigail se levantó rápidamente y montó en un asno, seguido de 5 de sus esclavas. Luego partió detrás de los servidores de David y él la tomó por esposa. Bueno, hasta aquí entonces es lo que David en ese momento estaba proponiendo a Abigail. Y como ya hemos subrayado varias veces, aquí también hay una predisposición de parte de Abigail. Hasta aquí podemos mirar, ¿verdad? Porque sabemos que siempre el matrimonio de por sí se ha presentado y es un berit, es una alianza. Ya te digo, en síntesis es un contrato, ¿verdad? Es un contrato entre personas. Por eso es importante tener en cuenta, porque aquí pues estamos ante 2 libertades. 2 personas, 2 libertades, 2 pensamientos. Entonces, aquí tiene que haber absolutamente una alianza, tiene que haber absolutamente un contrato, tiene que haber absolutamente un deseo de caminar juntos. La peña de Yahuerico y nos acepta hoy entonces que el matrimonio sea así como suena. El nombre que se le pone, matrix nomos, matrix el útero materno, nomos, ley, ley de la matriz, ley de la vida, dice. Entonces quiere decir que hay un contrato aquí con las personas. Apenas ya poseen dinero, por anducar a ellos. Yo te quiero tomar como esposa. Ya en mía, la hice de cuera, y en ese versículo 41 por eso dice: ella se puso de pie. Es decir, el ponerse de pie siempre significa me pongo en una actitud de servir, de ponerme en movimiento. La oguapura, la oñenó, lo que sea, o mía, no de ninguna predisposición de movimiento. Recibe esa propuesta, se pone de pie, se postró luego con el rostro en tierra. Primero servicio, pero después también es aceptación. El postrarse con el rostro en tierra quiere decir, bueno, aquí estoy. Yo directamente lo único que les digo es que yo estoy aceptando esta propuesta. Se acepta la BPYC, se acepta la David o proponerse. Aquí está tu esclava dispuesta a lavar los pies de los servidores de mi Señor. Aquí está tu esclava. Había la año de ella después del Nuevo Testamento, hágase en mí tu palabra y todas estas cosas, ¿verdad? Que van muy unidos. La Biblia que se lee dentro de la Biblia. Con la cuña heroína o hindúa lleva y después tiene que tomar una decisión y toma una decisión, pero es una decisión bien positiva. Queridos amigos, cuando nos encontramos ante 2 libertades, cuando nos encontramos 2 personas, por lo tanto, porque este sería un lindo momento para reflexionar sobre este sacramento también que nosotros tenemos, que es el matrimonio, ¿verdad? Aquí primero hay un preguntar, aquí hay primero una oferta, aquí primero hay un saber y escuchar cuál es la repercusión. Pero para eso me viste que se necesita madurez. Ya hipotá, peñante, ya ¿verdad? Incluso, yo le diría más, porque David, si le comunica a sus servidores, y son los servidores los que tienen que ir a decirle, quiere decir que, oye, fia, paitejina, da ecuja, ñón, tejina, siente y cuá,
gente la enamora, gente pe amor. No. Quiere decir que él ya está conociendo. Él ya está como para darle madurez justamente a esta propuesta. Hay que entonces hacerlo real, darle una madurez total y absoluta. Y entonces por eso le hace preguntar y ella responde, se puso de pie, actitud entonces de servicio, el que se pone de pie porque después va a comenzar a moverse. Se postró con el rostro en tierra y respondió, aquí está tu esclava, dispuesta a lavar los pies de los servidores de mi Señor. Muy bien, queridos amigos, así entonces vamos concluyendo, ¿verdad?, de este capítulo muy interesante, el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Ojalá que todo esto nos ayude mirando las actitudes, porque Peave tenía actitudes importantes en la año de matrimonio. ¿Verdad? Hay más elementos, ciertamente, no estamos entrando en todo, sino que son los elementos más superficiales que aparecen y que nos ayudan también a nosotros a mirar principalmente algo tan importante y tan delicado como es el matrimonio, ¿verdad? Estamos aprovechando y hablamos ya del matrimonio. Pero en realidad, aquí con estas actitudes, ella se puso de pie, se postró con el rostro en tierra y respondió, aquí está tu servidora dispuesta a lavar los pies de los servidores de mi Señor. Abigail se levantó rápidamente y montó en un asno, seguida de 5 de sus esclavas. Luego partió detrás de los enviados de David y él la tomó por esposa. Queridos amigos, así nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.